Para este segundo domingo de la Iglesia continúa presentándonos los acontecimientos que se produjeron aquel primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección. Aquí nos viene a narrar el Evangelio de hoy lo que sucedió el mismo día por la tarde y lo que sucedió 8 días después. Veamos lo que nos dice el Evangelio. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Comienza haciendo referencia, como les dije, al primer día de la semana, es decir, al domingo. Esto nos indica que los discípulos desde el primer día comenzaron a reunirse para celebrar la Eucaristía. No hay acontecimiento más precioso, más grande y propicio para la presencia de Jesucristo que la Eucaristía. Cristo resucitado se presentó en medio de ellos. No dice que apareció, no se trata de una aparición, se trata de una presencia. Cristo se manifiesta, ya no necesita de las leyes naturales, tener puertas abiertas para poder entrar, simplemente se hace presente. Por eso el acontecimiento más precioso y más valioso de la presencia de Jesucristo es en la Eucaristía. Ellos estaban con las puertas cerradas, ciertamente tenían miedo. Recordemos que cuando fueron a apresar a Jesucristo en el huerto de los olivos, quisieron apresarlos a todos y Cristo inmediatamente interviene. ¿A quién buscan? Si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. La orden de captura era para todos los discípulos. Naturalmente ellos ya se sintieron amenazados y ahora tienen temor de que vayan por ellos. Por eso están reunidos con las puertas cerradas. El evangelista hace una anotación muy importante. Se presenta en medio de ellos. Es decir, no se colocó en una posición de arriba o una posición de atrás o ningún lugar, simplemente en el centro, colocándose en medio, porque en el centro irradia el amor y está a la misma distancia para todos. ¿Qué es lo que sucede en la Eucaristía? En la Santa Misa no hay puesto de jerarquía. El centro, lo principal en una Eucaristía es Jesucristo. Por lo tanto, en las iglesias no hay primera clase, segunda clase y el pueblo. Existen bancas donde todos entramos y donde todos somos iguales. Las primeras palabras que Cristo dice a los discípulos reunidos es: paz con ustedes. La paz no es un deseo que Él le da a los discípulos. La paz no es una invitación. La paz es un regalo, es un don que Él da. Pero esta paz no simplemente son palabras, sino que van acompañadas de un efecto. Sintieron una inmensa alegría. Pasaron del temor, del miedo, a la alegría, a la euforia. Ahora bien, Jesús le muestra las manos y el costado. Es realmente interesante esto porque la resurrección de Cristo es totalmente distinta a las otras resurrecciones, por ejemplo a la de Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, que ellos resucitaron en el mismo cuerpo y luego volvieron a morir. En cambio, Cristo resucita para siempre. Por eso la resurrección de Cristo es totalmente distinta. Es en un cuerpo glorioso. Llama la atención que para ser reconocido presente las manos y el costado. Generalmente nosotros conocemos a las personas por el físico. Generalmente. Ahora, ¿cómo es que Cristo se identifica, Cristo se da a conocer a través de las manos y el costado? Lo que significa que Cristo quiere decirle: estas manos fueron clavadas por amor. Este costado fue abierto por amor. Pero ese amor no terminó el viernes. Ese amor no se acabó con la crucifixión. Todavía le sigo amando. Es decir, en la trascendencia, aún en la resurrección, estas manos representan el amor por la humanidad. Es lo que reconforta a los discípulos, es decir, sentirse amado. Pero sentirse amado, como dije, no solamente son palabras, es la fuerza de ese amor que los hace realmente sentirse gozosos y contentos de sentir esa presencia de Jesucristo. Por lo tanto, el amor de Cristo no terminó con su muerte, sino que les está diciendo: los amé,
los amo y continuaré amándolos. Las manos de Cristo son su identidad, es decir, el amor. Nuestras manos, ¿qué representan? Si nos toca presentarnos ante Dios, Cristo presentó sus manos y la presentó ante sus discípulos. Si a nosotros nos toca presentarnos ante Dios, ¿qué presentamos? ¿Presentaríamos las manos de caridad? ¿Estas manos ayudaron al prójimo? Estas manos tendieron la mano al necesitado. Estas manos consolaron al que estaba desconsolado. Estas manos fueron de apoyo, de soporte y de ánimo para el que estaba desanimado. Estas manos consolaron al enfermo. Estas manos sirvieron de ánimo. O por el contrario, estas manos robaron. O por el contrario, estas manos agredieron, estas manos golpearon, estas manos en lugar de acariciar, vejaron, humillaron a otras personas. Es importante que pensemos qué manos presentaremos nosotros ante Dios. Luego Cristo da un mandato. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. El Padre lo envió ¿para qué? Para que se quitara esa imagen de ese Dios castigador, de ese Dios que premia, de ese Dios que juzga, de ese Dios guerrero, para que mostrara el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso, muy acertadamente, el Papa Juan Pablo II ha escogido este segundo domingo como el Domingo de la Divina Misericordia. Nosotros celebramos la fiesta de la misericordia, no para que digamos qué imagen tan bella, la imagen de la misericordia, sino para que también nosotros tengamos un corazón misericordioso con el prójimo, con los hermanos. Por eso, así como el Padre lo envió a Él, Él también nos envía a nosotros. Vamos a ser misericordiosos, vamos a consolar, vamos a llevarle amor a todas las demás personas, que es lo que necesita el mundo. Continúa el Evangelio diciéndonos, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recordemos que en el libro de Génesis Dios agarra barro y de aquel barro hace al hombre, sopló en sus narices, recobró vida. Aquí nos quiere decir que es una nueva vida, es el hombre nuevo, es el soplo del Espíritu Santo a través de la resurrección de Jesucristo. A quienes les perdoné los pecados les quedarán perdonados. El Concilio de Trento ve en esta expresión el sacramento de la reconciliación. Es un hermoso regalo que la Iglesia nos ofrece. Ojalá y nosotros realmente pudiésemos aprovecharlo. Ahora pasemos a la segunda parte del Evangelio. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. La figura de Tomás vendría a representar en cierta forma la actitud de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque todos los evangelistas nos dicen que no fue fácil para los discípulos creer en la resurrección. Pero hay algo interesante en Tomás. Interesante es que lo llaman el mellizo. ¿El mellizo de quién? ¿El mellizo de quién? Tomás es el mellizo tuyo. El mellizo tuyo que eres tú, el que no está presente muchas veces en la Eucaristía. La virtud de Tomás fue que volvió. Hay algunos que se van y nunca vuelven. Esos no son mellizos de Tomás. El mellizo de Tomás es aquel que a lo mejor se aleja un tiempo, pero que vuelve, que está presente allí en la iglesia. Si tú eres uno de esos, eres mellizo de Tomás. Todo el mundo recuerda aquella expresión de que si no veo, no creo. Pero ¿por qué no recuerda esta expresión maravillosa del apóstol Santo Tomás? Señor mío y Dios mío. Te podamos decir constantemente, Señor mío y Dios mío. Pues bien, que ojalá nosotros seamos mellizos de Tomás. Es decir, que nos asemejemos a él en el derecho de volver, de retornar a la iglesia de la cual en un momento de dificultad de mi vida me alejé. Pues bien, que el Señor nos dé la gracia de continuar viviendo con gozo y con alegría esta Pascua. Que tengamos todos una feliz semana.